Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Por favor, antes de empezar el mensaje, la charla, quiero invitarte a que le digas a alguna persona de tu izquierda o derecha, tú escoge a quién, 3 cosas que le agradeces a Dios en esta tarde. Solo 3 cosas, no te vayas a extender, pero comienza a hacerlo. Dile a alguien por qué le agradeces. Si es tu hijo, tu hija, tu esposa, mejor, ¿verdad? Qué bueno que lo puedes hacer. 3 cosas. Tanto él como tú, díganse ahí por qué agradecen a Dios. ¿Listo? Les pedí que hiciéramos esto porque normalmente, queridos, el ambiente donde estamos, el contexto donde nos movemos, la vida tan vertiginosa, no se detiene a dar gracias a Dios o a valorar lo que tiene. Estamos tan carrereados, ¿verdad?, que de pronto se nos olvida. No dejes de dar gracias a Dios, porque una de las cosas que te ayuda a mantener el sentido en la vida tiene que ver justamente con el agradecer. Bueno, la segunda cosa, antes de ir al mensaje que tiene que ver con lo que acabo de pedirles, es que quiero enfatizarles algo muy importante para el campo de verano. Son 2 cosas. Primero, que ustedes sepan que es la actividad donde más invertimos en el año. Son 5 días de jornadas con los pequeños, semanas de preparación previas, trabajo de las personas que colaboran, días de vacaciones que toman, la labor que hacen ese día desde temprano hasta la noche. En fin, es donde más se invierte, y eso quiero que lo sepan para que lo valoremos y lo apoyemos. Y en ese tenor estamos invitándote a ti, joven, que estás de vacaciones, que estás pensando qué podría hacer, bueno, antes de que te metas a tu curso de inglés o lo que quieras hacer, o a las mamás, o si alguien de aquí, hombres que estén aquí, quisieran participar en este campo de verano. Estamos pidiendo por lo menos 10 personas que se quieran sumar a la actividad para este campo de verano. Tenemos un equipo, más o menos está constituido de 50 personas, pero estamos necesitando 10 más, ¿verdad? Que son los que van a pagar todo, por eso los necesitamos que se sumen. No, que se sumen al trabajo. Así que aquí veo bastantes jóvenes, ¿verdad? Acércate a pedir informes, tal vez puede ser, es por la tarde, comienza a las 2 de la tarde, ok. Entonces, si llegan a las 2, terminan como a las 12 de la noche, más o menos. No es cierto, terminan, son 3 horas solo, de 2 llegan, terminan a las 5 o a las 6. A las 6, estoy bien informado, de 2 a 6. Después de las 6, 1 hora más, hora y media, en lo que se recoge lo que se haya que recoger, y estarían saliendo. No es todo el día, así que ojalá haya aquí personas que se quieran sumar. Por favor, dile a alguien, si puedes, súmate, por favor, si puedes, participa. Acérquense con Chelis al módulo de información, terminando la reunión, por favor, para que puedan ser parte de este evento. Desde luego nosotros vamos a estar por acá tratando de sumar y apoyar, pero hacemos la invitación a todos. Muy bien, ahora sí, el mensaje de hoy le he titulado No lo pierdas. Así se llama el título, no lo pierdas. Déjame hablarte de 2 historias o 2 referencias. Una es la de un joven que me buscó hace ya algunos años, tal vez unos, no sé, pero más de 15 años. Y él había hecho todo para deshacer su matrimonio. Irresponsable, no proveedor, descuidado, ya saben, ¿no? Diferentes cosas, pero él quería recuperar su matrimonio. Y se acercó y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer para recuperar
el matrimonio y comenzamos a hablar de algunas cosas. Pero en el proceso de la charla me hizo esta pregunta y me dijo: oiga, pastor, ¿y si hago todo eso y al final ella no regresa? Como diciéndome, ¿qué sentido tiene? Porque ella le dijo: ya no quiero nada. Después le dijo: bueno, demuéstrame que estás cambiando. Y él le dijo: ¿cómo cuántos días? ¿1 o 2? Y ella le dijo: 1 año. Esas cosas divertidas que uno se entera. 1 año. Yo por dentro dije: ándele por andar de necio. Pero no se lo dije a él, se los digo a ustedes. Y entonces él me dijo: oiga, Paz, y todo lo que yo voy a hacer después de 1 año, si me sale con que no. Y yo le dije: o sea que tú lo que vas a hacer, lo vas a hacer para conseguir lo que tú quieres. O sea que no lo vas a hacer porque crees que es bueno hacerlo, que es digno hacerlo. Por quién eres tú, por quién es ella. Ya tenían 2 hijos, y por tus hijos. Se quedó pensando. ¿Quieren saber el resto de la historia? Luego se los platico. La segunda historia me tocó vivirla a mí. En parte la conocen. Un día estoy dirigiendo un domingo por la mañana, por ahí de mis 18 años, 19 años, y el Señor me habla a mi corazón y me dice: ya no tienes que estar aquí. Dicho sea de paso, yo solo he cambiado de iglesia en 47 años de cristiano, o de estar en la iglesia cristiano, 2 veces. Esa fue la primera vez que yo iba a cambiar de una iglesia. 18 años y Dios me dice: ¿qué haces aquí? Ya no quiero que estés aquí. Respaldado por mi pastor de aquellos años, me dijo: yo sé que Dios te está hablando que te muevas de la iglesia. Y él me dijo: obedécelo. Y al final salí de esa iglesia. Cuando tú obedeces a Dios, crees que la siguiente puerta se te va a abrir con una marquesina con tu nombre que va a decir: el fiel siervo de Dios está llegando. Algo así pensamos. No, si diezmo me va a ir de maravilla. Y no siempre. Si no eres buen administrador, aunque diezmes. Pero bueno, el asunto es que yo llegué a ese lugar y yo dije: no, pues si Dios me dijo de aquí directo a la plataforma, a cantar, a ser parte del equipo de músicos de aquella iglesia, una iglesia donde continuamente iba Marcos Witt, Miguel Casina, Danilo Montero, ¿quién más les gusta? Juan Carlos Alvarado, Torrefuerte, seguido estaban en esa iglesia. Así que era una iglesia que tenía una difusión muy interesante en aquellos años. Y cuando yo voy allá, yo creo que Dios me va a llevar allá. Bueno, y comienzan a pasar los días y no pasa nada. Y llega un momento en que yo le digo a Dios: ¿para qué me trajiste acá si aquí no estoy haciendo nada? El director de música me dijo: gracias, hermano, no lo necesito. Ahora sí que déjenos sus datos, nosotros le llamamos, literal. Y pasó el mes, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años. Y yo comencé a perderle el sentido a eso que Dios me dijo. ¿Quieren saber la segunda parte? Se las digo al final de este mensaje. Las 2 historias tienen que ver con algo que es el sentido que tenemos en la vida. Y saben, como le pasó a este joven y como me estaba pasando a mí, como me ha pasado en otros momentos, solemos perder el sentido de las cosas. Por eso el mensaje es directo de decir: no lo pierdas. Porque sin querer no es algo intencional. A veces es por descuido, a veces es por distracción, a veces es porque sin querer invertimos las prioridades. Se nos olvida cuáles habían sido las prioridades que habíamos establecido, en fin. Y de pronto, sin darnos cuenta, ya el sentido está alterado y ya no podemos darnos cuenta algunas cosas. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando de algunos elementos como rumbo, propósito, enfoque y congruencia.
Lo voy a repetir: rumbo, propósito, enfoque y congruencia. Por eso es tan importante mantener el sentido, porque si mantenemos el sentido seguramente vamos a saber el rumbo. Si mantenemos el sentido vamos a seguir teniendo claro el propósito, como este joven, que su propósito era que la esposa regresara. Su propósito no era demostrarle que la amaba. Y entonces por eso él no le hallaba sentido al decir: si yo le demuestro que la amo y no quiere venir, ¿para qué lo hice? Fue cuando yo le dije: es que lo que tienes que hacer no tiene que ver con lo que ella responda, tiene que ver con que tú guardes el sentido de que lo que estás haciendo es honroso para ti, es honroso para ella, es honorable delante de Dios, porque vas a resarcir el daño que has hecho. Y si no regresa está bien, pero tú hiciste lo correcto. Y de pronto hay gente que dice: no, pues así no juego. ¿Para qué tanto esfuerzo? Todavía que me está hasta diciendo que cambie, y si cambio y no regresa, ¿para qué lo hago? Y le perdemos el sentido, porque si no tenemos sentido perdemos el propósito. Si tenemos el sentido vamos a cuidar el enfoque. Enfocar, queridos, significa dirigir la atención. Fíjense bien lo importante del enfoque: dirigir la atención hacia algo para tratarlo adecuadamente. Una persona enfocada sabe en dónde está su atención y puede darse cuenta si lo está tratando adecuadamente. Voy a poner un ejemplo. Esa botella es tu negocio, y entonces tú enfocas tu mirada hacia tu negocio y lo vas a tratar adecuadamente, con profesionalismo, puntualidad, honestidad, trabajo arduo, disciplina, ¿verdad? Planeación, porque lo estás enfocando. Y entonces, si tiene sentido tu negocio para ti, lo enfocas correctamente. Pero si el negocio pierde el sentido, ahora generas dinero pero lo usas para malgastarlo. Ahora tienes dinero pero lo usas para llenarte de amigos que no te convienen, entre comillas. Ahora tienes dinero y comienzas a agarrar un vicio. Entonces el negocio perdió el enfoque, perdió el sentido. Y no solo con el negocio, voy a decirles algo: el ministerio puede ser desenfocado y perder el sentido. Y la gente, cuando llega al ministerio, empiezas a sentir poder en el ministerio. Claro que sientes poder, porque no falta quien se acerca y te dice cómo Dios lo usa, qué bien hace esto, qué bien hace el otro, y te la crees y te empiezas a inflar, ¿verdad? Y empieza a decir la gente: Houston, lo perdimos. Ya, hermano Dubik, pastor. Y si puedes, apóstol. Y ya de pasada, profeta. Ridículos. Ya tengo edad para decir eso. Yo lo hice también cuando era joven. Bueno, soy joven, pero jovencito, pues. Jovenzuelo. Así que entonces necesitamos el sentido. ¿Por qué? Lo voy a repetir: porque el sentido nos mantiene en rumbo, propósito, enfoque y congruencia. ¿Has escuchado aquella frase cuando alguien le dice: es que lo que dices no tiene sentido? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, es tu hijo acaba de comer, tiene embarrada aquí la mostaza y la catsup y todo, y acaba de comer hace 10 minutos y llega contigo la mamá y se soba la panza y dice: mami, ¿qué vamos a cenar? Y la esposa le dice: no, hijo, ¿no tienes llenadera? No tiene sentido, a menos que tengas una solitaria, seguramente, pero no tiene sentido porque acabas de comer. ¿Cómo es que quieres seguir comiendo más? Hay jóvenes que tienen las piernas huecas y ahí se les va la comida. ¿A poco no? Y tú los ves flaquitos, y 3, 4 pozoles se avientan. Hay otros que los 4 pozoles nos delatan, pero a esos no. Sí. Yo estoy contento porque, no estoy contento, pero yo me escudo en aquella frase que dice: pastor sin panza no es de confianza. Entonces dices: bueno, no se crean eso, ya estoy empezando a cuidar eso, porque no está bien. Ahora, ya les dije por qué es importante mantener el sentido, por estas 4 cosas por lo menos. La Biblia nos enseña que hubo personajes que perdieron el sentido y no lo recuperaron. Al menos en su historia, no se ve que lo recuperen. Por ejemplo, Caín, ¿te acuerdas?
Caín trae la ofrenda delante de Dios y para él el sentido de la ofrenda era que Dios lo reconociera. No era que Dios se agradara. Son dos cosas diferentes. Y entonces la ofrenda de Abel agrada a Dios, y cuando Caín se da cuenta que la ofrenda de su hermano agrada a Dios, pero la de él no, ¿qué dice la Biblia? Que se enojó en contra de su hermano porque perdió el sentido. Si hubiera tenido sentido, él hubiera dicho: ¿qué hago para que yo también pueda agradar a Dios? Pero él se enojó, y conoces la historia, se fue sobre de su hermano y lo atacó, lo mató. Perdió el sentido. ¿Y tú sabes lo que pasó? El Señor le dijo que iba a tener consecuencias por lo que había hecho, con todo y que lo protege, y le dice el mismo Caín: pero es que me van a matar. Y le dice Dios: si alguien te mata, su castigo será mayor. Todavía Dios tiene gracia y misericordia con Caín, pero Caín perdió el sentido de las cosas. Escuchen, al grado de matar. A todos nos pasa cuando perdemos el sentido. No matamos con armas, pero matamos con la lengua, con chismes. Bueno, yo sé que los del tercer culto no, pero los del segundo, si vieran cómo son chismosos. No es cierto, hermanos, es broma. Y de repente hablamos, o la gente habla, dice, no le consta, pero aseguran, y empiezan a decir, y pierden el sentido de que esa persona es un ser humano dignificado por Jesús, no porque sea cristiano, sino porque Jesús murió por todo aquel para que se acerque a Jesús. Y mire, yo sé que algunos nos ganamos que la gente hable de nosotros, o algunos se ganan que la gente hable de ellos. Sin embargo, cuando Caín pierde el sentido, lo lleva a tal grado que no respeta la vida de su propio hermano y lo mata. Qué trascendente es guardar el sentido, porque cuando perdemos el sentido, lo que puede haber es una falta de mesura en lo que pasa. Y por eso a veces decimos cosas que después decimos: ay, hijo, le dije cosas que no, ¿verdad? Cosas fuertes. Hay algunos, tal vez, de los que están escuchando esto por el video han dicho: ojalá te mueras. Y está desmedido el asunto. Y ya después están llorando: ay, Señor, perdóname, es que yo dije, pero no quiero que se muera. Tantito sabe que le duele la cabeza: fue mi culpa, Señor, yo dije que se muriera. Porque perdemos el sentido. Bueno, Salomón, el mismo Salomón. Hace muchos años prediqué un mensaje que le llamé: ni el más sabio, ni el más fuerte, ni el que amaba a Dios. Y yo hablaba de que Salomón, con toda su sabiduría, si ustedes leen su historia, Salomón hizo cosas bien chuecas. Esclavizó a sus propios hermanos, los metió en una manera de trabajar difícil, ¿verdad? El Señor le advirtió que no se casara con mujeres que no fueran de Israel. Y no solo no se casó con una que no fuera de Israel, se casó con 700. Y cuando yo vaya al cielo quiero hablar con él. Le voy a decir: si uno no puede con una, ¿tú cómo le decías con 700? Eso es broma, es broma, es broma. Y además 1000. Y Dios le había dicho: no lo hagas. Él perdió el sentido, con todo y que era sabio. Perdió el sentido de la vida. E hizo y pasó lo que Dios advirtió: lo van a apartar de mí. Y así pasó. No se sabe de su regreso, ¿verdad? O de Saúl también. Pero ¿qué tal Sansón? ¿Te acuerdas? Sansón perdió el sentido. Ahora usaba la fuerza para lo que él quería. Usaba la fuerza para vencer a los enemigos de Israel, pero lo hacía tal vez con este sesgo de que lo vieran a él hasta el día que es apresado, hasta el día que cree que puede usar su poder como él quiera, y lo pierde, y lo esclavizan y lo ponen como animal de carga a estar ahí en un molino, y entonces él es avergonzado, pero él se recupera. Y dice la Biblia que le comenzó a crecer su cabello, y que él le pidió a Dios, y tú sabes la historia, se puso en medio de unos pilares, y entonces él declaró: muera Sansón con todos los filisteos. Y derribó los pilares, y dice la historia bíblica, y mató más filisteos ese día que en toda su vida. Sí regresó, pero al precio de la muerte. No se espanten, estoy diciendo que a veces para regresar hay que morir a cosas. ¿Quieres regresar a tu peso? Hay que morir a los gansitos.
Hay que morir al kilo de tortillas, si no, ya no, tortillas no. Y tú las ves y sientes ansiedad y dices, una, por favor, una. Y te dicen, no, si quieres recuperar tu peso tienes que morir a eso ahora. Cuando tú vas con un nutriólogo y te empiezan a bajar los azúcares, no tardas en ponerte nervioso, porque te baja el azúcar y empiezas a sentir, me voy a morir. No, no te vas a morir, es que te estás depurando de tanta azúcar en el cuerpo. Tienes que morir a eso para conseguir tu objetivo. ¿Quieres terminar una carrera? Tienes que morir a andar de flojo porque hay que acabar una carrera. Entonces, Sansón nos muestra haber perdido el sentido, pero lo recuperó. David igual. David quiere llevar el arca del pacto y la primera vez que lo intenta se muere uno de sus valientes. Y él no se enoja, a diferencia de Caín. Él pregunta qué pasó y ahorita vamos a leer un pasaje donde nos dice lo que él reconsideró. Y el pródigo, ¿qué tal el pródigo? El pródigo recibe la herencia, no sabía ni administrarla y se lanza fuera de su casa, aunque es parábola, y él recupera el sentido en medio de la necesidad. ¿Sabes? A veces Dios permite situaciones en nuestra vida. No digo que Él las provoque, digo que las aprovecha para que recuperemos el sentido. A veces pasa eso. Hace no mucho alguien, ¿verdad?, enojado con el trabajo, con el contexto ministerial, se fue y un día regresó y se acercó y me dijo, ¿sabe qué? Yo estaba enojado con usted por esto, por aquello, por lo otro, pero allá me di cuenta que no estuvo bien lo que yo hice. Cuando empezó a reconsiderar ciertas cosas, ¿verdad? Y yo estoy agradecido con Dios por eso, en la vida de él, no porque esté aquí, sino por lo que pasó adentro de su corazón. Así que entonces hay historias donde el sentido se pierde y no se sabe qué más pasa, pero hay otras donde el sentido se pierde y se recupera. Y el mensaje de hoy es: no lo pierdas, o en todo caso, si hoy te das cuenta que se está perdiendo, recupéralo. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta que lo he perdido? Con las 4 cosas que te dije. Si hoy tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y sabes el rumbo, tienes el sentido. Si no sabes a dónde vas, has perdido el sentido. Si tú lo que estás haciendo no tiene congruencia hacia dónde vas, has perdido el sentido. Debe de tener congruencia, porque si hay congruencia, el sentido te lo está dando. Ahora, después de decir todo esto, les quiero dar 3 consejos según el texto bíblico, solo 3, que nos ayudan a no perderlo o en todo caso a recuperar el sentido. Primera lectura, me voy a saltar Malaquías, chicos, por favor, y vamos a leer directamente Samuel. Segundo de Samuel 6:9. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca de la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de la manera apropiada el arca. ¿Qué estaba haciendo David? Si tú lees la historia, léela por favor ahí en Crónicas y en Samuel. La primera vez, te lo dije hace un momento, trae el arca, pero la trae a la manera que lo hacían los otros pueblos, en una carreta nueva jalada por bueyes, y entonces acostumbraban así a llevar sus ídolos. Y David piensa, pues así hay que llevar el arca. No se sabe por qué. Algunos dicen que porque quiso imitar, copiar, pero no es ese el sentido, porque nosotros leemos el texto bíblico y decimos, ya sabemos cómo está el asunto, ¿no? La historia. Pero en el contexto histórico había cosas que no necesariamente tenían muy claras, porque ya había pasado tiempo. Bueno, el asunto es que David lo primero que está haciendo, y nos da pie para el primer consejo, es revisar qué pasó
en aquella primera traída del arca. Si el sentido de Israel, de David, era tener el arca que representaba la presencia de Dios y con ello darle honor a Dios, hacer presente en medio de todo Israel que le darían atención a Dios, que le darían su lugar a Dios. No era la idea de traigamos el arca, que es el amuleto que nos va a hacer vencer a nuestros enemigos. Es traigamos el arca y demostrémosle el respeto que merece porque representa la presencia de Dios. Y David entonces va por el arca, la trae la primera vez, muere Usa y después revisa. ¿Quién no iba a revisar ante tal cosa? Y David revisa para poder mantener el sentido de las cosas. David no perdió el sentido. David no dijo, pues si ya se murió, mejor ni hacemos nada. Él seguía teniendo el sentido en su corazón, que el arca de Dios que representa su presencia esté entre nosotros. ¿Y qué hizo? Revisar, y llama a los sacerdotes y les dice, ustedes son los que deben de llevar el arca, porque la primera vez no consultamos. ¿Cómo cuidar el sentido de la vida? El sentido de tu carrera, joven, que estás tomando. El sentido de la visión que tienes adelante. No solo el qué, sino el propósito, que ese es el sentido. ¿Cómo cuidar el sentido del matrimonio? ¿Cómo sopesar el sentido? Porque la verdad es que a veces en las situaciones, cualesquiera que sean, sobre todo que son relaciones humanas, con la esposa, con el amigo, con el hermano, con el compañero de trabajo, cuando la situación se pone tensa, queremos mandar a volar todo. Bueno, no sé ustedes, pero yo sí. ¿Ustedes no? Bueno, todos los que dijeron que sí, oren por mí, los demás, ayúdenme. Pero el asunto es que nos pasa, en lugar de hacer el primer consejo, revisar. Cuando les platiqué la primera parte de la historia, cuando llegué a aquella iglesia, cuando pasaron los meses y yo veía que no me iban a involucrar en la iglesia, con todo y que yo me presenté y le dije al pastor, y el pastor principal nos conocía, y el pastor de la alabanza sabía de nosotros, sabía de mí de manera particular. Con todo y eso él no me consideró para la música y para la alabanza. Entonces cuando pasaron los meses yo decía, ¿qué sentido tiene? Hasta que un día estaba en una reunión y estaba yo cantando una canción. ¿Tienen tiempo o ya nos vamos? No sean como el hermano aquel que dijo, no, pastor, usted sígale, yo ya me voy, pero sígale. Ya voy a acabar. Dejen ver si me acuerdo. Si no, bueno, la canto. Monitores, por favor, hijo. Era una canción muy sencilla. No daré mi vida a nadie más que a ti. Me acuerdo que había llegado del trabajo y ni parado estaba sentado así en la banca. Venía de Xochimilco, llegué a la colonia Roma y yo estaba así. Y empezaron a cantar. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Una canción tan sencilla me puso a pensar, ¿a quién le di mi vida? Y empecé a pensar, no se lo di a mi talento, no se la di a mi llamado, no se la di a la música, mi vida se la di a Dios. Y me cayó el 20 después de casi 2 años. Y le dije a Dios, ya entendí. El sentido de estar aquí no me lo da el que yo esté en la alabanza. El sentido de estar aquí es que tú me dijiste que estuviera aquí. Y todavía no entiendo por qué, Señor, lo hiciste.
entendí eso. A los meses me llamaron para dirigir la alabanza con las mujeres, con mi guitarra. A los meses estaba yo en una reunión como ustedes, sentado ahí atrás, y llegó un pastor y dijo: quiero orar por el grupo de alabanza. El pastor de la alabanza estaba de espaldas y de pronto se voltea y comienza a mirar entre la gente. Saben, queridos, a veces nos extraviamos porque le damos sentido a las cosas en donde no tenemos que dárselo. Si la gente me reconoce, si la gente me abre la puerta, si la gente dice qué gran siervo de Dios, pero ahí no está. Y allá sentado, de pronto el pastor empieza a señalar así. Imagínense que ahorita señalara: tú, ven. ¿Qué van a decir? ¿Yo? No, tú no. Tú, ven. No, tú tampoco. Yo, hasta se paraban. Yo, y él decía: no, el de atrás. Se pasaban para atrás. O sea que yo, no. Tú no. Y yo ni hacía nada porque dije: ya me rechazaron hace 2 años. ¿Para qué digo que yo? Si yo ya sé que a mí me dijeron que no. Y de pronto me ve, nos encontramos en la mirada y me dice: tú. Entonces yo nada le dice así y me dice: sí, tú. Bueno, tan así estaba la cosa que cuando llegué a la plataforma, los sugieres me agarraron. ¿A dónde va? De Kirisi, my friend, le dije. Allá Mexican, le dije. Y el pastor se tuvo que acercar. Yo ya no fui, él fue por mí. Ay, híjole. Te voy a decir algo que creo que es de Dios en esta tarde. Deja de perderle el sentido a las cosas. No quieras ir detrás de ellas. Cuando tienes el sentido puesto en Dios, las cosas van a buscarte a ti. Se acercó y le dijo: hey, hermanos, déjenlo subir. Bueno, ya los ujieres amablemente me bajaron porque ya me tenían así cargado, no tocaba yo el piso. Me soltaron, me subí, yo ahí estoy llorando, oran por mí. Al medio año había yo tomado el lugar de ese pastor, porque habló conmigo y me dijo: me voy a ir de la iglesia. Ya hablé con el pastor y lo más seguro es que te pongan a ti como pastor en la iglesia. Yo me quedé así: Señor, vengo de una iglesia de 80 personas. Yo lo único que quería era tocar en la alabanza. ¿Y ahora voy a estar en el pastorado? Te estoy platicando esto porque cuando le perdemos el sentido, se nos olvida revisar en dónde está el sentido de las cosas. Segundo consejo y tercero, rápido. El segundo consejo: acepta y reconoce. Porque si vas a revisar para seguir pensando igual, mejor no revises. Si le dices: Señor, muéstrame en qué está equivocada mi esposa, no, pues ¿para qué? Señor, dame la razón de en qué está equivocado mi hijo, no, pues ¿para qué? Es: Señor, háblame, ¿en algo estoy mal como padre? Y que Dios te diga: a ver, mi hijo, qué bueno que pregunta, siéntese, porque se va a caer del susto. Siéntese. Y Dios te empieza a hacer ver que tal vez algo no está bien. Pudiera ser, es un ejemplo. Entonces, si vas a revisar, es porque al final vas a tener que decir: reconozco que hay que hacer algo. David no supo que eran los sacerdotes los que tenían que traerlo y otra vez construyó una carreta nueva jalada por bueyes. No. Eso lo desechó y aceptó que no era a esa forma, que era a la manera que Dios decía. Y llama a los sacerdotes porque acepta a la hora de revisar que es con el sacerdocio con el que se hacen las cosas. Segundo consejo, para que te mantengas en el sentido, en el rumbo que Dios te ha dado en la vida, en el matrimonio, en la profesión, en el llamado, en la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer. Aceptar si hay algo que no está bien, o inclusive, escucha, aceptar lo que está bien. Es decir, celebra cuando te das cuenta que algo está bien. Señor, gracias, ahí llevo mi palomita, ahí la voy a llevar. Anímate, claro, pero también reconoce lo que no está bien.
Porque a veces, miren, yo como pastor ya durante algunos años, este mes cumplí 30 años de pastor, ya pasaron los años, ya llevo 30, 47 sirviendo a Dios, 30 de pastor, y he visto diferentes cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, he escuchado a la gente que, el otro día hablaba con un pastor que me decía: pastor, ¿usted qué hace cuando alguien le dice que se va porque ya no está creciendo? Y le digo: nada, porque no podemos hacer nada. Pero sí hay que hacerle pensar a la gente que el crecimiento de sus vidas espirituales no depende del pastor. Lo voy a repetir a ver si alguien me ayuda. Tu crecimiento espiritual no depende de mí. Depende de... Y cuando tú descubres que tú tienes que crecer, ahora no solo creces, ahora ayudas a crecer a otros. A mí cuánta gente me ha dicho: pastor, es que siento que ya no crezco. Y le digo: pues ni un discípulo tienes, ¿cómo vas a crecer? No, pero ellos piensan que crecer es que prediquen aquí, o que sean líderes, o que sean directores, o que se apelliden Billy Graham, o como Billy Graham, o que tengan un nombre. Eso no es crecer. Crecer es que haya un desarrollo aquí adentro. Y cuando piensan que crecer es ¿por qué él sí, por qué ella sí, por qué el otro sí, por qué yo no? No estoy creciendo, no. Han perdido el sentido. El sentido es: reconozco que tal vez yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer para crecer. ¿Quieres crecer sirviendo a Dios? Y tal vez el pastor, porque escuchen lo que te voy a decir, puede el pastor no verte, pero el cielo te está viendo. Ahora yo te pregunto: ¿quién quieres que te vea? ¿El pastor o el cielo? No sé ustedes, pero yo prefiero que el cielo me vea. Porque a veces pasamos desapercibidos para la gente, pero para Dios jamás. Por eso cuando llegaron a la casa de Isaí para orar por sus hijos, el mismo padre ni siquiera llama a David, pero Dios le habla a Samuel y le dice: no son todos, llama a otro, porque el cielo sí lo estaba viendo a él. Dios te está viendo, querido. No pierdas el sentido y revisa las cosas. Número 2, acepta. Número 3, y con esto cerramos. El tercer consejo para no perder el sentido: actúa. Haz algo. Si tú evalúas con este mensaje y dices: creo que el sentido ya lo perdí. Creo que el sentido, porque les digo, lo podemos perder sin querer queriendo, ¿verdad? Y podemos extraviarnos sin darnos cuenta en cualquier área. Ojalá que no sea tu caso, pero si acaso es nuestro caso, tenemos la oportunidad con estos 3 consejos: revisa, reconoce y acepta. Y número 3, actúa. Haz algo. David hizo eso, pero también el pródigo. Lucas 15, ¿verdad? Se lo ponen ahí en las pantallas. Lucas 15 dice: y cuando el hijo tuvo hambre, volvió en sí. La versión NTV dice: y entró en razón, es decir, fue congruente. Y como entró en congruencia, dijo: ¿por qué estoy yo aquí muriendo de hambre si en la casa de mi padre, de la que me quise salir, hay abundancia de pan? Y él recobró la congruencia y dice: iré a la casa de mi padre, le diré: he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno. Y empieza a decirle algunas cosas, y luego dice: y se levantó y fue. No solo lo pensó, actuó. Y tú conoces la historia. Insisto, es una parábola, pero es un ejemplo muy claro. Y entonces regresa a casa y es integrado, dignificado, y empieza a tomarle sentido a las cosas que cuando se fue no le tenía sentido. Para él no tenía sentido estar en la casa de su padre, y recuperó eso. Para él no tenía sentido servir en su casa, y ahora regresa con el deseo de servir. Para él no tenía sentido estar bajo la tutela de su padre, y lo primero que dice es: debajo de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué fue lo que hizo? Actuó. Repítele a alguien los 3 consejos, por favor. Dile a alguien cuáles son los 3 consejos para no perder el sentido. Si te los dijo, espero que sí. No perdamos el sentido. No perdamos el sentido. Así como estás sentado, vamos a cantar esta canción como una oración que tiene que ver con este mensaje. Quiero decirles que yo he perdido el sentido más de una vez.
De pronto me veo haciendo las cosas y me pregunto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y me doy cuenta y digo, ya no es por lo mismo que lo debía de hacer. Y tengo que recuperarlo. Otras veces estoy haciendo algo y ni siquiera tengo definido el sentido por lo que lo estoy haciendo. Esta canción dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Díselo a él otra vez. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. ¿Puedes usar tus palmas? Tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Ahora las mujeres, abre mis ojos, abre mis ojos, yo quiero. Ahora los hombres, que se oiga fuerte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar todos juntos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Otra vez, santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 santo. Por última vez, fuerte, dígalo, santo. Santo, 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 yo quiero verte.
Déjame hacer una oración para cerrar esta tarde. Dios quiere reactivar seguramente cosas en tu vida, rumbos, acciones, inclusive hasta sentires. Pero lo primero que quiere hacer es que recobremos el sentido. Ahí en tu lugar, habla con Él mientras yo oro por ti. Señor, en esta tarde te doy gracias por poder estar juntos. Que el mismo hecho de estar aquí no pierda el sentido de las cosas, Señor. Hoy hemos venido a esta reunión, al rato tenemos un tiempo que hemos llamado tarde de adoración, y yo siempre te pido una y otra vez que las cosas no pierdan sentido. Si estamos en la tarde, que todos le demos sentido a ese momento de adoración, de oración, de ministración, de dones, de profecías, si acaso tú quieres hacer algo. Pero en la vida personal, también en esta tarde oro para que no perdamos el sentido, el rumbo, el propósito, la congruencia, Señor, en nuestras vidas. Y si acaso hay algo que recuperar, que estoy seguro que siempre de tiempo en tiempo nos toca tener que recuperar algo, no solo porque nosotros lo tenemos que hacer, sino porque es digno de ti, Señor. Oro para que nos guíes, nos lleves de tu mano. Y como dice esta canción, te podamos ver, es decir, te sintamos, te percibamos tu deseo, tu voluntad en nuestras vidas. Bendigo a cada hombre, cada mujer, adulto, joven, de todas las edades en esta tarde, y en el nombre de Jesús oro para que seamos personas con una vida siempre con sentido. En el nombre de Jesús te bendecimos y te amamos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte.